Buenos días, amigas y amigos. En este video, Jesús escucha de los adornos del templo. Jesús responde: vendrán días que el templo será destruido. Sus interlocutores le preguntan: ¿cuándo sucederá? Otros dirán que ellos son el Mesías, que habrá guerras y revoluciones, se levantará pueblo contra pueblo. Habrá terremotos, hambre y pestes, los perseguirán, los encarcelarán, pero no se preocupen. Yo pondré palabras en su boca, seréis entregados y odiados por mi causa. Pero no se preocupen, ni uno solo de sus cabellos se perderá. Sed constantes y perseverad en su salvación. Empezamos. Ojalá que cada cristiano, que tú y yo seamos auténticos seguidores de Jesús y que demos un testimonio público y valiente de nuestra fe en el mundo de hoy con nuestra operación, nuestra caridad, la pureza de nuestras costumbres y comportamientos, la entrega a Dios y a los demás, y la oración generosa de nuestra vida, verdaderamente cristiana y santa. Como algunos, hablando del templo, dijesen que estaba adornado de hermosas piedras y dones votivos, dijo: la historia nos manifiesta la magnificencia del templo y todavía quedan restos de él. Que nos dan a conocer su grandeza, pero el Señor dijo a los que admiraban la fábrica del templo que de él no quedará piedra sobre piedra. El Jesús lucano recuerda la destrucción del templo en lo que sigue. Se ampliará el horizonte hasta incluir Jerusalén. Versículos del 20 al 24, y el fin del mundo, versículos 25 al 33. Vendrán días en los cuales de esto que veis no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Dice pues, y dijo a algunos que, refiriéndose al templo, decían que estaba adornado de hermosas piedras, que no quedaría piedra sobre piedra, etc. Comería pues que aquel lugar sufriese una devastación absoluta por la irreverencia de sus cultos. La providencia divina permitió que toda la ciudad y el templo fuesen destruidos, con el fin de que ninguno de los que aún estaban débiles en la fe, admirado de que aún subsistían los ritos de sus sacrificios, fuera seducido por sus diversas ceremonias. Le preguntaron: maestro, ¿cuándo ocurrirán estas cosas y cuál será la señal para conocer que están a punto de suceder? Los discípulos no habían advertido la fuerza de sus palabras y creían que hablaba de la consumación de los siglos. Por eso preguntaron en qué tiempo debía suceder esto. Así dice, y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá para cuando esto comience a ser? Y él dijo: mirad, que no os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy. Ya llegó el tiempo, no le sigáis. San Mateo, por boca de sus discípulos, pregunta: ¿cuándo se destruirá el templo? ¿Cuál será la señal de su venida y cuándo concluirá el mundo? Interrogado al Señor acerca de cuándo tendría lugar la destrucción del templo y cuál sería la señal de su venida, les dice estas señales, pero no se cuida de decirles el tiempo. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os turbéis, esto ha de suceder primero, pero no es enseguida el fin. El Señor dice que los males que habrán de ocurrir antes del fin del mundo, para que anunciados así se inquieten menos los hombres en lo futuro, hieren menos las flechas que se previenen, por esto dice: y cuando oyereis guerras y sediciones, etc., las guerras son propias
de los enemigos y las sediciones de los ciudadanos, para que sepamos pues que seremos turbados exterior e interiormente. Dice que tendremos que sufrir nuestros enemigos y de nuestros hermanos. Entonces les dijo, pueblo se levantará contra pueblo, reino contra reino. Pero como estos males no es seguir inmediatamente el fin, añade porque es necesario que esto acontezca primero, más no será luego el fin, etc. La última tribulación será precedida de otras muchas, porque deben preceder muchos males que puedan anunciar el mal sin fin. Por esto sigue, entonces les decía, se levantarán pueblos contra pueblos, etc. Porque es necesario que suframos muchas cosas, unas del cielo, otras de la tierra, otras de los elementos y otras de los hombres. Habrá grandes terremotos en diversos lugares, hambres y pestes, habrá también prodigios aterradores y grandes señales en el cielo. Así pues, se da a conocer la perturbación de los hombres, sigue. Y habrá grandes terremotos en muchos lugares, señales de la cólera del cielo. Pero antes de todo esto, os prenderán, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Os llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, como todo lo que va dicho no procede de la injusticia del que castiga, sino de la culpa del mundo que lo sufre. Se anuncian los hechos de los hombres malvados cuando dice, más antes de todo esto os prenderán, entregándoos a las sinagogas, etc., como diciendo, los corazones de los hombres se turbarán primero y después los elementos, para que cuando se trastorne el orden de las cosas se sepa de dónde viene esta tribulación, porque aun cuando el fin del mundo dependa del orden establecido, sin embargo, como encontrará hombres más perversos, nos muestra que serán envueltos justamente bajo sus ruinas. Esto os servirá de testimonio. O bien habla así porque antes que Jerusalén fuese tomada por los romanos, los discípulos del Señor perseguidos por los judíos fueron encarcelados y presentados a los príncipes. San Pablo fue enviado a Roma ante César y compareció delante de Festo y Agripa. Prosigue, y esto os acontecerá en testimonio. Dice martirio, esto es la gloria del mártir. Tened pues resuelto en vuestros corazones no pensar antes cómo habréis de hablar en vuestra defensa. También puede decirse en testimonio estos de aquellos, porque persiguiéndoos os hacen morir, porque no han imitado vuestra vida, porque se han hecho perversos y se han perdido sin excusa alguno, por lo que los escogidos toman ejemplo para vivir. Pero oyendo todas estas noticias podrían turbarse los corazones de los oyentes. Por lo que añade que para consuelo suyo reinar, pues, fijo en vuestros corazones no pensar antes cómo habréis de responder. Porque yo os daré boca y sabiduría a la cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir o contradecir. Como eran incultos e ignorantes, el Señor les dijo esto para que no se turbasen, dando la razón a los sabios y añade la causa, porque yo os daré palabra y saber al que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios, como diciendo inmediatamente recibiréis de mí la elocuencia y la sabiduría de tal modo que todos vuestros contrarios, aun cuando se pongan de acuerdo, no podrán resistiros, ni en sabiduría, esto es por la fuerza de vuestras razones, ni en elocuencia y elegancia de la palabra. Seréis entregados aún por padres, hermanos y parientes y amigos, y harán morir algunos de entre vosotros, habiendo hablado así para calmar su temor. De su ignorancia les anunció otro mal que podía turbar sus ánimos, y si les cogía de
de improviso, prosigue pues y seréis entregados por vuestros padres, vuestros hermanos y parientes, y harán morir algunos de vosotros. Los tormentos más crueles para nosotros son los que nos causan las personas más queridas, porque además del dolor del cuerpo sentimos el del daño perdido. Y seréis odiados de todos a causa de mi nombre. Habiendo dicho esto, añado lo que habían de sufrir por el odio de los hombres, y después y os aborrecerán todos por mi nombre, etc. Pero ninguno de vuestros cabellos, de vuestra cabeza se perderá. Pero como es muy duro todo lo que ella acerca de la muerte, añade enseguida el consuelo de la alegría de la resurrección, diciendo: mas no perecerá un cabello de vuestra cabeza, como si dijese a sus mártires: ¿por qué teméis que perezca lo que no puede ser cortado sin dolor, cuando no puede perecer en vosotros lo que no duele? No perecerá ni un solo cabello de la cabeza de los discípulos del Señor, porque no solamente las grandes acciones y las palabras de los santos, sino el menor de sus pensamientos será premiado dignamente. En vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. El que sufre con paciencia la desgracia se hace fuerte contra todas las adversidades. Por esto dominará venciéndose a sí mismo. Sigue con vuestra paciencia, poseeréis vuestras almas. ¿Qué quiere decir que poseeréis vuestras almas? Sino que viviréis sin tacha en todas las cosas y podréis dominar todos los movimientos de vuestra alma una vez colocados sobre el alcázar de vuestra virtud. Hasta aquí llega nuestro video donde Jesús escucha de los adornos del templo. Jesús responde: vendrán días en que el templo será destruido. Sus interlocutores le preguntan cuándo sucederá. Otros dirán que ellos son el Mesías, pero habrá guerras y revoluciones. Se levantarán pueblo contra pueblo, habrá terremotos, hambre y pestes, los perseguirán, los encarcelarán. Pero no se preocupen, yo pondré palabras en su boca, serán entregados y odiados por mi causa. Pero no se preocupen, ni uno solo de sus cabellos se perderá. Sed constantes y perseveren en su salvación. Me da gusto saludarlos hasta el siguiente video. Un abrazo, pulgar arriba.